Y en Guatemala, este lunes se suspendió la primera audiencia ante la justicia de José Rubén Zamora, periodista dueño de la publicación nacional El Periódico, detenido el fin de semana tras un allanamiento en sus oficinas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público ha dicho que la detención no tiene relación alguna con su labor periodística, sino que es parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Escuchemos lo que dijo el fiscal Rafael Urruchiche. Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. El señor Zamora Marroquín posiblemente tiene responsabilidad en los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Asimismo, también fue capturada la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez Díaz, por su posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada. Pues José Carlos Zamora, hijo del periodista y empresario detenido, habló hace unas horas con mi compañero Rafael Romo sobre el operativo de detención de su padre y de lo que para él fueron las verdaderas razones que impidieron incluso su traslado a la audiencia que se esperaba ocurriera el lunes. Pues eso de verdad es impresionante. El despliegue de las autoridades y de la policía y el Ministerio Público para llegar a traerlo era verdaderamente impresionante. Unas fuerzas policíacas sumamente armadas, con las caras tapadas, con ametralladoras, alrededor de 20 patrullas policíacas. Que eso, el contraste de esa situación con el hecho que hoy el Estado no pudo conseguir una patrulla para llevarlo de la prisión a tribunales es increíble. Es claramente continuar con el hostigamiento y con la represión y con una guerra psicológica, verdaderamente. No lo llevaron como una táctica o medida dilatoria. Lo que buscan es extender el proceso para mantenerlo en prisión, que es lo que quieren. Quieren mantenerlo en prisión a él y a la vez congelaron las cuentas del periódico. Y con eso quieren mantenerlo a él encerrado y asegurarse que el periódico deje de circular y deje de hacer periodismo. Bueno, pues evidentemente que la gran pregunta, por supuesto, tiene que ver con lo que dice el fiscal y cómo se ha podido probar o no. CNN ha solicitado a la Fiscalía información sobre estos procedimientos. No ha habido respuesta hasta el momento. Organismos internacionales de todo tipo, Human Rights Watch, el Centro Internacional para Periodistas, entre muchos más, han pedido la liberación de Zamora. Vamos a hablar de este caso. Esta tarde me acompaña Ana María Méndez Dardón. Ella es directora para Centroamérica de WOLA, que es la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. Ana María, con fiscales anticorrupción que han dejado el país por razones de seguridad, un sistema de justicia que ha sido criticado por observadores extranjeros, ¿es posible confiar en acciones como la que vimos desde el viernes con esta detención y lo que ocurrió el lunes? Buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pues evidentemente no se puede confiar en la justicia guatemalteca. El caso de José Rubén Zamora refleja cómo Guatemala se está convirtiendo en un estado autoritario que de manera arbitraria y sistemática está persiguiendo y criminalizando a las voces disidentes. Es muy grave la situación de Guatemala. Es por ello que todas las alarmas internacionales se han activado, puesto es la democracia lo que está en riesgo. Es evidente que el Estado de Guatemala también está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de garantizar una justicia independiente, de respetar el derecho a la libertad de expresión esencialmente y abstenerse, digamos, de interferir en estos dos pilares fundamentales de la democracia. Por supuesto. ¿Qué debería ser la reacción, además del llamado, no solamente
como llamado, sino la acción de la comunidad internacional y entiéndase incluso el papel que juegan la Unión Europea, Estados Unidos, la administración Biden? Pues yo creo que es importante que se defina una estrategia para el país, porque si nosotros vemos lo que está sucediendo ahora en Guatemala, es muy parecido a lo que empezó a suceder en Nicaragua antes de que se consolidara el régimen de Ortega y Murillo. Es decir, el caso de José Rubén Zamora, por ejemplo, tiene muchas similitudes con las mismas dinámicas que utilizan regímenes autoritarios y antidemocráticos. El hecho que se le esté acusando de lavado de dinero, por ejemplo, es muy similar al caso de Carlos Fernando Chamorro, que también está vinculado, lo vincularon por lavado de dinero, lo cual es una contradicción, porque si el fiscal Curuchiche, que por cierto está incluido en la lista Engel como un actor corrupto que obstruye investigaciones y socava la democracia, dicen que no es un ataque a la prensa, pues es contradictorio, porque allanaron las oficinas y la imprenta del diario El Periódico, del cual José Rubén Zamora es presidente, y además hay un intento de ahogarlos financieramente, porque se les congelaron las cuentas tanto de José Rubén Zamora como las cuentas del diario El Periódico, lo cual sí tendría un impacto a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada. Claro, y sin información adicional de la propia autoridad, como tú dices, el fiscal señalado en esta lista, incluido, para ser precisa, en esta lista Engel, pues evidentemente, aunque digan que no han detenido a José Rubén Zamora por sus actividades periodísticas, pues cuando proceden a embargar las cuentas, ¿qué ocurre? Ahogas el medio, y esto es parte de lo que nos estás explicando. Ahora, también estás mencionando que esto lo has visto en otros países. A riesgo de sonar un poco cínica, realmente te diría que acciones como estas se están repitiendo en otros países y pues sí, a los ojos de la opinión pública parece que no pasa nada. Sí, es muy complejo porque cada vez se cierran los espacios cívicos y también en relación a la pregunta que hacía sobre la comunidad internacional. Parte, digamos, de la estrategia que tienen los gobiernos autoritarios es aislarse internacionalmente y desreconocer un régimen internacional, especialmente los sistemas de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, José Rubén Zamora, él es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto incluyó a Guatemala en su capítulo 4, lo cual implica que ha catalogado a Guatemala en una lista, llamémosle negra, por ser antidemocrática. Entonces, yo creo que los organismos internacionales están haciendo un esfuerzo. El hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, por medio del Departamento de Estado haya publicado esta lista Engel también es importante, pero el problema está en el país, que los gobiernos cada vez se aíslan, los gobiernos desconocen este orden internacional y por lo tanto está en peligro, digamos, que pueda suceder algo similar a lo de Nicaragua. Ahora, tú sabes que hace poco acabamos de pasar página con la Cumbre de las Américas, con el tema migratorio, con la idea de quiénes iban a ir o no estarían presentes en Los Ángeles, y nos preguntamos con quién va a trabajar la administración Biden para atender el enorme flagelo de lo que es este éxodo de personas que no encuentran en sus países de Centroamérica posibilidades de nada, de desarrollo, de progreso, de seguridad. Esto es una muy mala noticia incluso en esa tarea de cooperación. Lo es definitivamente, pero a ver, yo creo que hay una ventana de posibilidades, por ejemplo, en el caso de Honduras. Es cierto que hay una tendencia en Centroamérica, obviamente en El Salvador hay también ataques a la prensa, la concentración del poder, falta de independencia judicial. Sin embargo, para el tema migratorio es muy complejo porque pese a que el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha intentado de todo con la estrategia actual de acudir a las causas estructurales, el problema de ello es que no aborda la cuestión inmediata humanitaria que implica la migración en Centroamérica, sino es una cuestión más a largo plazo. Entonces, es preocupante porque, como decía, en Honduras es probable que se abra una ventana de posibilidades, aún no sabemos porque también el gobierno de Xiomara Castro ha enviado mensajes confusos y contradictorios, ¿no?
pero es muy complejo, ¿no? Porque en el corto plazo no vemos ni la voluntad política de ningún gobierno de poder atender este caso Bien. de una perspectiva más humanitaria, ¿no? Claro, por supuesto, y lo estoy mezclando porque incluso en los llamados de la Casa Blanca se habla de inversiones y con estas circunstancias, bueno, pues es difícil pensar en ello. Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de Bola, gracias por tu tiempo y por este análisis. Regreso. Gracias.